Bueno, primero que nada, gracias a todos por acercarse a compartir este ratito. Para quienes no saben de qué se trata, es un espacio que venimos construyendo hace algunos meses. Es una red en la que las abogadas del ámbito del sector público y del sector privado nos venimos encontrando y venimos trabajando juntas. Es una red en la que más de 150 abogadas vienen participando de diferentes maneras. Más allá del primer gran encuentro que hicimos, donde empezamos y tomamos la decisión de empezar a recorrer este camino juntas, más allá de eso, venimos haciendo un trabajo de hormiga silencioso con cada una de las referentes de las diferentes áreas de gobierno. Algunas de las que están hoy sentadas acá adelante, las que vamos a escuchar y de las que vamos a aprender muchísimo, y otras que nos están acompañando hoy sentadas en alguna de esas butacas, pero que estoy segura que algún día van a estar acá contándonos alguna de las experiencias que día a día atraviesan. En ese sentido pudimos avanzar en muchas áreas de gobierno y pudimos conformar algunas mesas de trabajo, como lo hicimos en el área de justicia, como lo pudimos hacer en educación. Arrancó también la mesa de la Procuración General de la Ciudad y volvemos a insistir y a reivindicar la importancia de que podamos trabajar juntas, que podamos trabajar organizadas, que podamos construir juntas una agenda común, una agenda que nos identifique y poder identificar también cuáles son esos denominadores comunes que nos movilizan. En ese sentido, más de 150 abogadas vienen participando activamente de la red, compartiendo en redes sociales, compartiendo encuentros como este que estamos compartiendo hoy de manera presencial. Es muy importante que estemos conectadas, de eso se trata trabajar en red. Hay más de 14 áreas de gobierno que se sumaron a participar y hoy particularmente queremos darle la bienvenida al Ministerio de Gobierno, que a través de la Subsecretaría de Trabajo también se sumó al encuentro. Están participando el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, Educación, Justicia y Seguridad, Desarrollo Urbano, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad, la Agencia Gubernamental de Control, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, la Procuración, el Consejo de la Magistratura, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Sindicatura de la Ciudad, entre otros, y apostamos a que sean muchas más las áreas y muchas más las profesionales que se puedan sumar para participar. ¿Por qué nos encontramos hoy? Nos parecía importante que antes que finalizara el año, el primer encuentro lo hicimos en el marco de lo que fue la campaña para las elecciones del Consejo de la Magistratura y nos parecía muy importante poner en la agenda un encuentro que tenga justamente una temática propia del espacio, que no estuviera enmarcada en ninguna otra cosa y ninguna otra cuestión que no fuera el fortalecer y hacer crecer este espacio que estamos construyendo. Por eso nos parecía importante volver a encontrarnos antes de fin de año. Lo hicimos a principios de diciembre porque después todas nos volvemos locas y las agendas realmente son inmanejables muchas veces, pero nos parecía realmente importante que no quedara en ese primer encuentro. Elegimos de algunos de los ejes que fuimos trabajando en las mesas de trabajo, nos pareció que era un eje para comenzar con esta agenda, el del acceso a la justicia. En ese marco, nosotras somos un grupo de mujeres, somos profesionales, que no es que nos juntamos a hablar de objetivos que solamente son aspiracionales, sino que tenemos todo un contexto normativo que así nos convoca y de alguna manera estamos comprometidas con cumplir desde el lugar que cada uno le toca ocupar, desde la función pública, desde la actividad privada, desde el cumplir funciones dentro del ámbito de la justicia, desde los organismos que se encargan de la designación, de la remoción de los jueces, de quienes nos encargamos de implementar políticas públicas y todos con el compromiso de hacerlo desde una perspectiva de género. Pero, hola Patricia, pero vuelvo a decir, nos convoca un marco normativo que nos
nos obliga, y lo digo en el buen sentido de lo que es una obligación, nos obliga, nos compromete a poder llevar adelante este tipo de acciones y de asociarnos también a otros grupos de mujeres que también están trabajando en la misma línea para seguir creciendo juntas. Así que en ese contexto, en un contexto donde también la propia Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las convenciones internacionales, que así también hablan del acceso a la justicia, que hablan de la importancia de que el derecho pueda ser comprendido por todos los ciudadanos, de las garantías procesales, del derecho a la defensa en juicio, del derecho a poder acceder a un patrocinio, a una asistencia letrada, el derecho a poder tener el tiempo para poder ejercer el derecho de defensa, el derecho de, y hoy tenemos una jueza que nos acompaña, el derecho de poder acceder a resoluciones que sean razonables, que sean eficaces, que tengan también una perspectiva de género, independientemente del fuero que estemos hablando, y que no haya un fuero que tenga una perspectiva de género, sino que sea una guía orientadora para nuestra actividad cotidiana, sea la actividad que desarrollemos, implementando políticas públicas, llevando adelante una situación, resolviendo una situación judicial, acompañando desde el patrocinio en el ejercicio de la actividad también privada a quienes necesiten acceder a ese derecho a la justicia. Así que yo voy a presentarlas, pero quiero ser como muy prolija con la presentación porque son realmente, como todas las que estamos acá, ¿se autopresentan? Como quieran ustedes. No, las presento yo porque es re largo. Bueno, no, nos acompaña Silvia Bianco, que tiene una flor hermosa, porque aparte podemos mirar esas cosas también, que es abogada de la Universidad de Buenos Aires, doctora honoris causa en la Universidad Autónoma de Ica, Perú, magíster en Administración de Justicia en la Universidad Unitelma, Sapienza, Italia, consejera de la Facultad de Derecho de la UBA, consejera y presidente de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro del Plain Language, fundadora y vocal de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, docente adjunta a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y socia de la Asociación de Magistrados y Jueces de Argentina, AMJA. Expresidente y actual miembro honorario del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento, que nos va a acompañar hoy con un tema súper interesante, de la que vamos a aprender un montón hoy, que es el lenguaje claro, que tiene obviamente muchísimo que ver con el eje que hoy nos convoca. María Cristina Salgado también nos acompaña en el medio. Es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, directora del Servicio Jurídico a la Comunidad de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diplomada en Derecho en Género y Derechos de las Mujeres en la Escuela de Abogados del Estado y consejera suplente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y por último, María Claudia Caputi es abogada, es graduada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo, que tiene una visión muy interesante de la importancia del derecho administrativo, de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es vicepresidente muy recientemente, y nos va a contar seguramente algo de eso, es vicepresidente segunda de la Red de Mujeres para la Justicia y es autora de libros como La ética pública y la responsabilidad del Estado, entre otras muchas publicaciones que tiene. Y en cuanto a su desempeño laboral, actualmente es vocal de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal y anteriormente se desempeñó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación como secretaria letrada entre 1999 y 2011. Es un orgullo contar con la participación, con la generosidad con la que cuando las convocamos aceptaron participar, así que de antemano, en nombre mío, en nombre de todas las que estamos acá presentes, muchísimas gracias y vamos a aprender mucho seguramente todas juntas de ustedes. Buenas tardes. Bueno, me tocó a mí por sorteo acá. Yo voy a hablar, como recién estábamos diciendo, de una política pública nacional de acceso a justicia que es nada más y nada menos que el lenguaje claro. Hay una red nacional de lenguaje claro. Mendoza, hace unos 10-15 días, que también armó una red provincial, la primera red provincial en Argentina de lenguaje claro.
La ciudad de Buenos Aires está pronta a armar su propia red y la idea es que el día de mañana Argentina pueda ser parte de una red iberoamericana de lenguaje claro. Yo dije tantas veces lenguaje claro y ustedes dirán, ¿y qué es lenguaje claro? Se los voy a definir porque es una definición que no me quiero equivocar. Una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinado puede encontrar fácilmente lo que necesita, que es importante, comprende lo que encuentra y usa esa información. Se tienen que dar esos 3 requisitos. ¿Y por qué las mujeres debiéramos comenzar con esto del lenguaje claro? Porque tenemos otra sensibilidad. Nosotros las mujeres tenemos la posibilidad de ponernos en el lugar del otro. Y una vuelta me contaron algo que me quedó en la cabeza, porque yo decía, ¿por qué las mujeres tenemos otra sensibilidad? ¿Por qué tenemos un sentido más? ¿Por qué somos las responsables? ¿Por qué podemos manejar la casa mientras estamos en la oficina, en nuestros trabajos? Estamos dirigiendo qué está pasando con nuestros hijos, qué está pasando en casa, qué tiene que hacer la agenda de nuestros maridos, nuestras parejas, qué es lo que tiene que hacer la gente de la oficina. Sabemos qué está pasando con cada uno de los que trabajan en la oficina. Y una vuelta me contaron algo que me quedó y que lo quiero compartir. Que en la época de las cavernas, cuando los machos se iban a buscar las presas, las mujeres éramos quienes nos quedábamos con la cría. Entonces desarrollamos algo. ¿Vieron cuando a veces nosotros decimos, huelo algo feo, acá huelo algo que no me gusta? Es porque en esas épocas de la caverna, cuando la mujer tenía que proteger sus crías porque el marido se iba y volvía, no se sabía si volvía, porque si no se lo podía comer alguien, la mujer que hacía tenía que olfatear, tenía que usar el olfato, por eso nosotros la tenemos tan desarrollado. Teníamos que usar el olfato para detectar si la comida que se le iba a dar a las crías estaba en buen estado o no, porque no es como ahora que tenían fecha de vencimiento. Para detectar si había peligro a la salida de la caverna. Entonces, ese sexto sentido, ese olfato, que hay algo que a veces no nos gusta y que después con el tiempo decimos, ¿viste que yo tenía razón lo que te dije? ¿Vieron como esa propaganda que hay ahora? Te lo dije y que se ríen. Es ese sentido de que nosotros tenemos algo especial de podernos poner en el lugar del otro y tener ese otra cosa más. Y en esto del lenguaje claro, es ponernos en el lugar de la persona a la que le estamos hablando. Y cuando hablamos de lenguaje jurídico claro, es nada más y nada menos poder utilizar el lenguaje que como abogadas entendemos, pero que el ciudadano, la persona que viene a buscar la ayuda, ya seamos abogadas, acá veo mediadoras que han venido, sea servicio de justicia que se brinda en algún lugar público o privado, nosotros tenemos que lograr que la persona que tenemos enfrente entienda lo que le estamos diciendo. Siempre pongo el ejemplo cuando vamos al médico y nos dan esa receta. Vieron que vamos y nos dan una receta que nunca sabemos lo que dice, pero llegamos a la farmacia y el farmacéutico nos dice, señora, ¿acá qué dice? Y nosotros nos quedamos con la boca abierta, frustradísimos, porque no tenemos ni idea, gracias que llevamos la receta. Entonces, esa frustración ante un remedio, imagínense en la frustración de un ciudadano, de la gente, cuando vienen por ayuda jurídica y nosotros le hablamos con tecnicismos, le hablamos en un lenguaje oscuro que no comprenden lo que les está pasando, esa persona no solamente va a venir con un problema, se va a ir con 2 problemas. El que trajo al estudio jurídico como abogadas, y el otro problema que se llevó es no haber entendido nada de lo que le dijimos. Es como cuando decimos de redactar una sentencia en lenguaje claro. Redactarla en lenguaje claro es para que la persona no tenga la incertidumbre de saber si después de la cédula que le llegó a su casa va presa o si recibe una gran herencia y pasa a ser millonaria. Porque nosotros tenemos que escribir, ya lo decía Aristóteles, como hablamos. Es muy fácil, si pudiéramos escribir como hablamos, sería mucho más entendible y no con frases técnicas, párrafos interminables,
donde no hacemos otra cosa más que confundir al lector o cuando estamos hablando no hacer pausas. Porque nosotros lo que tenemos que lograr es que el ciudadano, que es el fin del acceso a justicia, pueda entender qué es lo que está pasando. Y eso es el compromiso que tiene el lenguaje claro. Y el lenguaje claro no lo tenemos que usar nosotros porque es con perspectiva de género, lo tienen que usar las mujeres abogadas, lo tenemos que empezar a hacer usar en todos los ámbitos, ya en la justicia, en la administración, en todos los ámbitos, porque puede empezar en la justicia, pero es un compromiso que tenemos que asumir todas. ¿Sí? Cuando decimos lenguaje claro, cuando yo les contaba esto de la estructura, que les contaba que tenían que la lengua y el diseño, lenguaje claro no es hablar y en un lenguaje simple, en algo que se entienda fácil, sino también es hacer un diseño, los famosos globitos, las famosas estructuras, para que el que nos está escuchando le sea más fácil entender lo que nosotros estamos diciendo. Y eso lo vemos cuando vamos a asesorar a los barrios, después acá tenemos asesoramiento, acceso a la comunidad. Eso lo vemos con Doña Rosa, que nosotros le explicamos, y no es lo mismo ir a una plaza y decirles cuando tengan problemas de violencia de género, porque la gente no sabe lo que es violencia de género. Si nosotros le decimos, ante un caso de violencia de género, llame el 0800, ¿tá? La gente nunca va a llamar a ese 0800 porque nunca va a entender que sufrió violencia cuando le pidieron las claves del celular o cuando vino el marido enloquecido y le tiró el plato de comida en la cabeza. Entonces tenemos que explicar esos términos. Y lenguaje claro no es dejar de usar tecnicismos o dejar de usar palabras en latín o dejar de usar frases que como juristas sabemos que las tenemos que usar, sino simplemente es explicarlas a continuación para que el que está leyendo ese documento pueda entender esto. Y nosotros en la ciudad de Buenos Aires, en el Consejo de la Magistratura, tenemos 2 juzgados que ya lo están empleando. Y cuando lo compartimos a nivel nacional o a nivel internacional, es muy importante porque somos uno de los pocos ejemplos en que estamos usando lenguaje claro desde la justicia. Tenemos el juzgado de la doctora Lorena Tula de Moral, que es uno de los que se está usando como ejemplo, y el doctor Pablo Casas. Y no es casualidad que esté el 50% representado por una mujer, en este caso, de uso de lenguaje claro. Y es un compromiso de todo el juzgado, de que todo lo que sale de ese juzgado, no solo las sentencias, sino todos los dictámenes, todo sea con esta sensibilidad de que el otro comprenda lo que está pasando, de que haga uso de este derecho a saber. Nosotros hablamos siempre de acceso a justicia, de que la justicia se acerque al ciudadano, de una justicia más cercana, pero si no ponemos este granito de poder que el que está enfrente entienda de lo que le estamos hablando, es muy complicado podernos acercar al ciudadano, poder decir cuando le llega la cédula de notificación qué es lo que le está pasando. Incluso para nosotros es muy común decir cédula de notificación, pero cuando vienen a una mediación y le llega la cédula, la gente ni siquiera sabe lo que es ese documento y es una incertidumbre que les causa, y lo que estamos tratando desde la justicia del Consejo de la Magistratura, de la justicia local, es que eso se empiece a diluir con el tiempo. No es algo que va a ser de un día para el otro. De hecho, hace un año venimos trabajando con un glosario jurídico en lenguaje claro, que recién mañana va a salir, va a ser la publicación oficial de ese glosario, que llevó un año trabajarlo, porque no es tan simple, si le quieren decir, hablar en lenguaje claro. Lleva el doble de tiempo. A veces nos dicen, bueno, pero ¿querés vulgarizar con el lenguaje claro? ¿Querés vulgarizar el derecho? No, todo lo contrario. Te exige saber el doble, porque para poder hablar en difícil y que el otro no nos entienda es muy fácil. Nos ponemos a hablar palabras en latín, nos ponemos con frases raras, y el que no es abogado de acá no entendió nada, dice, qué bárbaro la chica de la flor rosa, qué bien que le quedaba la flor rosa, y no entendió nada de lo que dije. Entonces es muy importante ponernos en ese lugar de la persona, poderle decir todo
e incluso hasta que nosotros comprendamos en la mediación, por ejemplo, que la gente entienda lo que está pasando en una mediación, que llegue a la mediación, porque llegan a la mediación, acá está Graciela Montenegro que no me puede decir si es mentira o no, con miedo porque no saben ni siquiera lo que es un mediador. Entonces cuando llegan a la mediación, explicarle qué es la mediación, explicarle para qué está el mediador, que es un tercero imparcial, que no va a ayudar a ninguna de las dos partes. Y así el usuario de la mediación, lo demostró unas estadísticas que se dieron a conocer hoy, que son el índice de calidad subjetiva, que es lo que el usuario ve de la mediación, demostró que está conforme en más de un 90% con la mediación, que volverían a pedir en caso de un problema judicial la mediación. Pero lo que da orgullo es que los mediadores las mediadoras comprendieron esta necesidad de utilizar lenguaje claro. Y la gente, cuando se le decía si habían entendido lo que pasaba en la mediación, si habían comprendido el lenguaje, si había quedado dudas jurídicas, más del 90% dijo que no le había quedado ninguna duda, porque se había utilizado un lenguaje que para ellos era un lenguaje diario, que no se habían utilizado técnicas raras ni frases que ellos no pudieran comprender, y que en caso de que no hubieran entendido alguna frase, se les explicaba. Miles de ejemplos hay de lenguaje claro. ¿Sí? El compromiso de hoy, lo que yo les quería pedir, es que más allá de esta frase que está muy de moda, que es perspectiva de género, de tomar el compromiso como mujeres de ponernos en el lugar del otro, que lo que para nosotros quizás es común, como decir los autos tales, para la persona que tenemos enfrente, los autos, es el auto que se enciende con una llave y que tiene que pagar el seguro todos los meses. No entienden que los autos no estaban en letra. Cuando nos llama nuestro cliente y le decimos, los autos no estaban en letra, no saben de qué le estamos hablando. Entonces decirle, mirá, el caso que estamos teniendo es humanizar la justicia. Es nada más y nada menos que como mujeres tomar ese compromiso, como abogadas, tomar ese compromiso de humanizar la justicia, que dejen de ser números, que no sea la causa 540 del juzgado tal, sino que pase a ser Juan y María sobre un tema, y que nosotros empecemos no a dejarlos como simples carpetas y expedientes, sino que le empecemos a poner rostros a esos números y a esos expedientes, y hacerlo con esto del compromiso de que el que está delante nuestro comprenda, entienda qué le estamos hablando. Así que bueno, ya le voy a dar la palabra a la siguiente expositora, pero yo les quería dejar esto que para mí como consejera de la ciudad fue muy importante, porque fue un compromiso que asumí de querer acercarle la ciudadanía, la justicia a la ciudadanía, y hacerlo de la manera en que la gente también entendiera. Y creo que como mujer pudimos adoptar un montón de programas en el Consejo donde nos poníamos en ese lugar del otro, donde entendíamos que si una mujer llegaba a una mediación necesitaba de un lugar, de una jugoteca, como se hizo en el Centro de Justicia de la Mujer de La Boca, para que sus niños, si salió por un caso de violencia de género, pudieran estar jugando con gente con profesionales capacitados, y que ella pudiera estar escuchando al letrado, al fiscal, al mediador, al psicólogo, a quien necesitara, sin la necesidad de estar pendiente, como decíamos en un momento, de la cría, de qué era lo que estaba pasando con su cría, de estar pendiente de lo que estaba pasando si la viene a buscar el marido porque la quiere volver a golpear, o lo que le haya pasado. Entonces es comprender que se necesitaba una jugoteca en un centro de la mujer. Son esas cosas que quizás se pasan, pero nosotras tenemos que tomar ese compromiso. Igual yo digo nosotras, y también me hubiera gustado ver acá entre las abogadas, mujeres, más abogados. Porque es un compromiso que no solamente tenemos las mujeres, sino que tenemos todos como sociedad. Así que bueno, espero que algo
haya servido, que hagan uso de este lenguaje claro, que es una política que está usando Argentina, que es una política nacional pública desde el año pasado. Es un compromiso que estamos asumiendo también para ingresar como país a nivel internacional. Es una de las pautas en el G20, que ahora en esto que estuvimos tan en boga estos días, que decíamos, bueno, el G20 hizo tal cosa. El G20, vimos el Colón, el G20, la primera dama recibió a las otras primeras damas de los otros países, pero también es importante saber que el G20, uno de los puntos que trató, es en el documento de la declaración de líderes que hicieron, ¿sí?, fue el compromiso de la igualdad de género, que eso para nosotros es muy importante, porque la igualdad de género es esencial para el crecimiento económico y para el desarrollo equitativo y sostenible. Y ese es el punto 12 de la declaración de líderes del G20 que firmaron. Para nosotros es todo un logro, porque quiere decir que todas las potencias que estuvieron reunidas, más allá de debatir otros puntos, se dieron cuenta que somos importantes, que podemos asumir el compromiso como mujeres, tanto en los roles de justicia, en los roles administrativos, que tenemos que ser parte y que tenemos que cobrar como cobra un hombre, económicamente, que no somos, hoy ya que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que no formamos parte de ese colectivo de personas con discapacidad, que somos mujeres, que no somos tampoco vulnerables. Yo sé que quizás a veces no coincidimos mucho en esto, pero que no somos, una mujer no es una persona vulnerable a la que no se la pueda someter a una mediación o que no se la pueda someter a un juicio, que somos mujeres y que tenemos todo por delante y que podemos dar batalla más allá de la batalla que nos creen porque somos indefensas. Quizás físicamente podemos estar en minoría con un hombre, pero después podemos hacernos cargo de muchísimas cosas. Y bueno, ya haber encontrado el punto 12 de la declaración de líderes del G20 para mí había sido un orgullo, y estaba más que contenta de haber venido hoy, compartir con todas las colegas aquí que están presentes. Y bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Que pensemos como sabios, pero escribamos como la gente sencilla, y así vamos a tener un mayor acceso a justicia cada día. Muchísimas gracias.